Viaje a las Estrellas tenemos invitados muy especiales. El día de hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a hablar de las guerras de la humanidad, en especial las guerras de Israel, las guerras de Palestina, que están muy actuales en el mundo. Politólogo de la Universidad Nacional, ha viajado por muchos países. Alberto, qué orgullo tenerte en este programa. Edison, muchas gracias pues primero que todo por la invitación y un gran saludo para la teleaudiencia de este gran canal que siempre se ha distinguido por traer muy buenos contenidos. Alberto, hay algo muy importante y es el tema de Israel y Palestina. Sabemos que en Medio Oriente, allí nació nuestro Maestro Jesús, un gran maestro también como Mahoma. Nacieron todos los profetas de la humanidad. Es una zona que confluye, es una confluencia de océanos, es una confluencia o tránsito hacia Asia, África, Occidente, en fin. Es una zona muy estratégica, no solo militarmente, sino también geopolíticamente, pero también espiritualmente. Pero empecemos por lo siguiente: ¿qué es Israel? ¿Qué es Palestina? ¿Qué es Jerusalén? ¿Y qué es el Muro de las Lamentaciones? Hombre, es un tema muy complejo porque cuando vamos a hablar de Israel, del Estado de Israel, que fue creado en 1948, después de que termina la Segunda Guerra Mundial, por las potencias que en ese tiempo ganaron la guerra, es muy complejo porque ese Estado en un tiempo muy anterior también fue peleado inclusive por estos mismos israelíes, que ahora son israelitas, que ahora son israelíes. ¿Por qué les llamamos israelitas? Porque verdaderamente eso hacen parte del patriarcado, del gran patriarca que en este caso es Abraham. Abraham, en su línea, con sus hijos, Ismael, Isaac, porque ellos son los que hacen parte de esta línea que hace parte Palestina y Israel, el Estado de Israel. Bueno, entonces tenemos unos países. Entonces está Israel, está Palestina, que son los antiguos filisteos. Sí. Pero ¿dónde quedó ubicado Jerusalén? Sí. Vamos a explicar de pronto eso porque uno se confunde. Bueno, nos hablan de Israel, Palestina, pero Jerusalén. Sí. El Muro de las Lamentaciones, los templos, toda esta parte religiosa por donde pasaron los profetas, Jesús, todo esto. Sí. Lo que pasa es que cuando se hace lo que llamamos esta nueva repartición después de la Segunda Guerra, se sientan los ingleses y los franceses y ellos son los que empiezan a delinear. Entonces, si nosotros vemos en el mapa, es sencillo que vemos a Europa, a Asia y África. Y ahí lo que nosotros llamamos el Medio Oriente. ¿El Medio Oriente de qué? Que era un paso obligado que comunica Asia con África, África con Europa. Entonces ahí hay que tener muy en cuenta eso. Entonces cuando el Estado verdaderamente de Palestina, porque es el Estado de Palestina que es donde invitan a los judíos a participar de este Estado, en el 48. Entonces a ellos les dicen que a Jordania, Cisjordania, y lo que ahora llaman la Franja de Gaza. La Franja de Gaza es esa línea delgada que hay entre el Mediterráneo y lo que ahora es el Estado de Israel. Acá arriba queda lo que se llama Cisjordania y Siria. Por eso todos estos países permanentemente han estado en conflicto. Pero entonces yo quiero ubicar, digamos, a las personas, es dónde queda exactamente Jerusalén. Jerusalén queda en toda la mitad entre Cisjordania y el Estado de Israel. Al lado limita con Jordania y limita con Siria. Lo más triste es que el Estado unitario de Palestina, que debería ser Cisjordania, y la Franja de Gaza son separados. ¿Por qué? Porque el mismo Estado de Israel así lo concibió. Cuando usted va a Siria, por ejemplo, cuando usted va a Siria, usted ve que hay unos delineamientos de Cisjordania, Jordania. Cisjordania se quiere decir que es cerca del río. Jordania es lejos del río.
del río Jordán. Y cuando vemos la Franja de Gaza, empezamos a mirar por qué es tan importante. Que el Estado de Israel está Jerusalén, como se dice, la cereza del pastel. Pero Jerusalén sería una capital o un estado No, Jerusalén es la capital de Israel. de Israel. Ya. Tel Aviv es la capital en sí, Sí. pero ¿por qué es tan importante Jerusalén? Porque es sencillo, convergen allí 3 religiones: judaísmo, cristianismo y lo que llamamos el islamismo. Alberto, sí, vamos a mirar entre todo esto. Entonces, árabes, Que son lo que nosotros llamamos los hijos de Ismael. sí, Ismael es hijo de Abraham. que ahí se constituye el Islam. Ahí se constituyen los hebreos. Sí, sí. Los hebreos como tal. De los hebreos es donde se empiezan ya a desramificar en el árbol genealógico, por lo que yo te digo, algo sencillo, una explicación sencilla. Abraham tiene 2 hijos, ¿cierto? Uno es Ismael y el otro es Isaac. Ya sabemos lo que pasa con Isaac, que él lo iba a sacrificar y un ángel le tomó la mano. Bueno, y de Ismael es que nacen todos los árabes. Por eso el mundo en sí tiene muchas contradicciones en muchas opiniones. Cuando se dicen antisemitas Antijudíos. Antisemitas es los hijos de Sem, porque es que Sem es hijo de Noé y Sem es padre de Abraham. Entonces ahí es donde empiezan a determinarse, para mí, unos malos hábitos de comunicación, donde la gente dice, no, es que nosotros somos hebreos, que los hebreos somos todos, nosotros somos hijos de Abraham. Por eso se habla de ese gran pacto donde se dice que Dios le dice a Abraham: te haré tantos hijos como las arenas del mar y como las estrellas. O sea que él es nuestro padre, por decirlo de una manera. Es el gran patriarca de la humanidad. Por eso cuando la gente tiene que entender algo, y los conciudadanos del mundo, es que verdaderamente lo que se está peleando en este momento en el Estado de Israel y Palestina es la guerra a la humanidad. Y lo digo de la guerra a la humanidad porque cuando Jacob, que es después rebautizado por Dios como Israel, ahí donde él con sus 13 hijos, 12 de esos hijos empiezan a ser las 12 tribus de Israel. Esas 12 tribus que se andaron todo Canaán, todo Judá, siendo ellos eran nómadas. Ellos eran nómadas cuando empezaron a compartir estas tierras. ¿Con quién? Con lo que llaman los filisteos. Los filisteos llamados ahora palestinos. ¿Sí? Entonces siempre se ha conjugado la problemática de, bueno, es que ¿quiénes están primero en este territorio? Sí. Lo triste es que como entran en confrontaciones permanentes, porque inclusive siendo hermanos, porque inclusive hay estudios ya comprobados que genéticamente se han hecho estudios y estas personas sí tienen una cadena genética siendo hermanos de sangre. O sea que sí se cumple, porque lo que estamos llamados todos es a dar un gran debate desde la ciencia, de la filosofía, de la política, desde la teología, para mirar que verdaderamente el conflicto de allá es un conflicto de la humanidad. No es un conflicto como la gente cree, que solamente son 2 estados y que siempre han peleado. No, es un conflicto de toda la humanidad. Porque si empezamos a ver, desde que esas 12 tribus se peleaban, ¿por qué? Porque ellos andaban en el territorio, ellos iban buscando comida para sus animales, los pozos de agua, y como no se entendían entre esas familias, cuando estaban los grandes patriarcas, entre ellos se entendían y ponían todo en orden. Así se fueron entendiendo. ¿Qué fue lo más difícil que le pasó a estas comunidades? Que se metieron países externos a este, digámoslo así, como conflicto. Un conflicto que verdaderamente era más fácil que lo arreglaran entre ellos mismos. O sea que en síntesis la pelea es no solo por territorio, sino porque otros países han subyugado
y han querido meterse con intereses, hablemos de petróleo, hablemos con muchos intereses. No, hay otros países que no les interesa el tema religioso, pero como se dice, dividir para reinar. Muchos países se han querido meter como para tomar decisiones frente a ciertos intereses de poder. Total. Entonces han puesto a pelear a los mismos hermanos. Total. Desgraciadamente hay que decirlo, de pronto en este momento ellos han servido como idiotas útiles a unos imperios que ya todo el mundo conoce, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si tú ves que, como te digo, es algo muy estratégico, por eso se habla del Medio Oriente, porque es que un país y varios países que se parten varios continentes, y más continentes con tanta historia. Ahora estamos hablando del viejo continente, estamos hablando de Asia, estamos hablando de África, prácticamente las cunas de la civilización humana. Entonces ahí es donde vemos que Abraham, que viene de Mesopotamia, por ejemplo, se dice que los bereberes, todas esas comunidades que nacen allí al lado del Jordán, en Jordania, son los que van a Judá, y después vemos cómo Abraham va a Egipto. Inclusive en Egipto él conoce a la esclava que él tenía, que ahí fue cuando tuvo al primer hijo primogénito, que es Ismael. Con estos ojos de preocupación es que siempre hay una guerra entre hermanos, y lo más triste es que ya se metieron otros. ¿Por qué? Por lo que nosotros llamamos geopolítica, porque claro, estos imperios al ellos mismos empezar a decir, bueno, vamos a decir cómo queda eso en el mapa, ahí donde empiezan a partirse en muchos de esos países, y empiezan esas guerras que son, nunca se van a terminar, porque siempre han habido terceros: Inglaterra, Francia, Alemania, Estados Unidos. Y entonces ahí vemos el verdadero problema de hablar, los palestinos. Alberto, de los imperios, ¿cierto? Porque es todo el imperio otomano, el imperio persa, sí, el imperio romano, sí, y todos quisieron acabar con esa parte de sí, no es acabar, sino que todos querían imponer. Lo que tenemos desgraciadamente nosotros los seres humanos, queremos imponer a la fuerza, o queremos muchas veces hasta exterminar el que no piensa como yo, o el que piensa diferente a mí. Entonces, en este territorio se lo han peleado, ya tú lo dijiste. Para mí siempre en la historia de la humanidad se cambian los nombres, pero para mí son los mismos procedimientos. Antes les llamaban imperio, ahora les llaman potencias, pero para mí siguen siendo imperios. ¿Imperios por qué? Porque ellos siguen a su acomodo y a sus intereses manejar cierto tipo de países. Y es ahí donde vemos siempre el mismo problema, no solamente entre Israel y Palestina, entre judíos y filisteos o palestinos, sino también entre chiitas y sunitas. Y hay algo más allá de esto. Sabemos que los judíos han ostentado, han ido ganando poder en el mundo como gobernantes, personas detrás de los gobernantes, y que muchas veces muchas personas de estos imperios han utilizado a muchos judíos para armar la guerra entre sus pueblos. O no sé si esté equivocado en eso. Sí, han sido utilizados, pero como te digo, aquí es donde tenemos que entender la gran dimensión. Cuando fueron tan atacados, los que más sufrieron de estos ataques en el Medio Oriente fueron los judíos. O sea, que llamamos los filisteos. Sí, no, los filisteos son los palestinos. Los palestinos, sí. Ya. Te recuerdo un pequeño antecedente de los filisteos contra los judíos. Lo que pasó con el rey David y Goliat. Sí. En donde un ejército supremamente numeroso de filisteos, contra un ejército muy pequeño de judíos, ellos dijeron, nosotros ganamos esto. Pero en una estrategia militar muy bien definida, deciden
bueno, saquen usted el mejor soldado y nosotros sacamos el mejor soldado. En ese momento es donde del lado de los judíos sacan al rey David, el papá del rey Salomón. Y ahí es donde sabemos ya lo que pasa, que el rey David vence a Goliat. Solo esa estrategia decidió en el momento que Israel ya era dueño de muchos territorios de lo que antes eran dueños los filisteos. Yo quisiera hablar, digamos, del patriarcado, ¿cierto? Sí. Porque en todo eso hay un plan cósmico, hay un plan espiritual para la humanidad. Y por eso creería yo que hay tantas guerras desde esos territorios, que como tú la llamabas desde el principio, es una guerra de la humanidad. Sí. Porque no podemos ser ajenos de que si Medio Oriente pelea, pues nosotros aquí no hay pelea, no. Sí. O sea, todo eso como que irradia esas energías que se desprenden de allá, como que irradian a todo el mundo y todo el mundo quisiera estar peleando. Yo quiero hablar de esos patriarcas, porque todos esos patriarcas vienen con una programación espiritual para salvar la humanidad. Porque como decíamos anteriormente, si vinieron a salvar la humanidad desde esos territorios, por supuesto, desde esos territorios también puede haber una escalada a nivel de guerra para destruir la humanidad. Total. Entonces quisiera hablar, hablemos de Noé, ¿cierto? Sí. Desde Noé, Sí. que ese es como el primer padre de la humanidad. Sí. Abraham es hijo de Noé, ¿cierto? Ya sabemos que Noé es hijo de No. Más adelante hablaremos de No en su tiempo. Ahora lo que... y ese tema de Enoc vale la pena tocarlo. Y yo creo que va a seguir viniendo a este programa porque vamos a tocar el ascenso al cielo del profeta Enoc. Sí. Así que prepárense para ese tema, que es un tema bastante... Y todo lo que habló y todo lo que ahora se ha descubierto con los nuevos libros de No y con lo que ya... Con los manuscritos que han ido encontrando en diferentes cuevas y demás. Porque Ur, que es donde se encuentran estos manuscritos, de ahí es que viene Abraham. Entonces ese es otro tema muy, muy, muy interesante, que es también demasiado... Aquí no estamos hablando no solo de una guerra, esto es un tema netamente espiritual y donde también han intervenido seres de otros mundos. Sí, sí. Porque a la luz del libro de Enoc, haciendo un paréntesis de este tema que estamos hablando del árbol genealógico, de dónde vienen estos grandes profetas, tenemos que entender que muchos seres han contactado a Abraham, a Jacob. Jacob luchó contra un ángel, pero el ángel era físico. Okay. O sea, la subida al cielo de los profetas, el arrebatamiento en los carros de fuego de muchos profetas. Entonces debemos empezar Isaías. como a entender que hay un plan cósmico o un plan espiritual detrás de esto y que por tener ese plan cósmico o este plan espiritual de seres y de jerarquías muy superiores de Dios, por ello tantas guerras allí, ¿cierto? Entonces vamos a entender un poco entonces de dónde viene ese patriarcado. Entonces vamos a continuar con Abraham. Sí, ¿cierto? Entonces el patriarcado es sencillo. El patriarcado viene de Abraham con sus hijos, ¿cierto? Su hijo Isaac y su hijo Ismael. En Ismael es el hijo de lo que se llama la esclava Agar. Agar le da un hijo a Abraham porque Rebeca dijo: ya estoy muy vieja para darte hijos. Entonces te entrego a mi esclava, una esclava que traen de Egipto, que eso es otro cuento. Abraham ya había estado en Egipto con el faraón de allá y él se trajo a Agar como esclava. Entonces Rebeca, al tener ya tantos años, le dice a Abraham: te voy a entregar mi esclava para que él te dé descendencia. Entonces por eso se dice que el primogénito de Abraham fue Ismael. Y Ismael es el padre de todos los árabes. Y del Islam. El Islam nace después de Mahoma, que eso es otro tema que los árabes pueden ser musulmanes, pueden ser judíos y árabes. Por eso el concepto antisemita,
Es ilógico llamarnos antisemitas porque todos vienen de Sem, y Sem es hijo de Noé. Bueno, entonces tenemos a Ismael y a Isaac. Sí. Isaac ya tiene otros 2 hijos. Uno que se llama Esaú, que también es el primogénito el que nace primero, ¿cierto? Y Jacob. Jacob tiene 13 hijos. Y de esos 13 hijos, 12 hijos, de esos 12 hijos se desprenden las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel que permanentemente han estado en Judá, en Canaán. Y a eso fueron los que Dios en la promesa dice, les daré esa tierra prometida. Porque cuando empezamos a ver todo lo que han sufrido los judíos, que han pasado en Egipto, han ido para Asia, fueron esclavos, y ahí se habla del éxodo, que el gran protagonista de ese éxodo fue Moisés, ¿sí? Y Josué, que después le toca por cosas de ese plan cósmico que Dios tenía para esta nación, le dicen a Moisés: no puedes entrar, porque según dice en la Biblia, por desobediencia y porque de pronto un día Moisés no tuvo muy creyente en su Dios verdadero. Entonces no pudo entrar y solamente divisó la tierra prometida, y a Josué fue el que le tocó ir a pelear estas tierras. ¿Quién habían allí? Los filisteos. Los filisteos. Sí, Jerusalén. lo mismo que pasó, lo mismo que ha pasado. Si usted mira, es muy triste, siempre se ha existido esa rencilla, esa guerra por ese territorio. Porque hay unos que ya estuvieron ahí y otros que llegaron. Entonces, la cara del amigo a veces se convierte en la del enemigo y viceversa. Esos que fueron atacados después ya lo mismo ya atacaron. Que ocurre, Alberto, con las herencias. Sí. O sea, si un padre de familia no dejó una herencia por escrito, la repartición de bienes, pues estos hermanos se pueden matar por esa herencia. Claro. Que eso ha ocurrido mucho. Ojalá no lo hagan, ¿cierto? Porque pues se trata de que son hermanos de la misma sangre, pero eso mismo está ocurriendo en estos países. Y ahí el misterio de precisamente ese plan cósmico, como ellos se repartieron por toda la tierra, por todo el mundo, porque hay una historia también de que aquí en Antioquia llegan lo que llamaron los sefarditas, ¿cierto? Sí. O sea, Y aquí llegaron turcos e hicieron negocios con los antioqueños. Por eso es que esa audacia del antioqueño para hacer negocios se la da a los turcos. Que eso vuelve y le digo, los guerreros, vamos atrás. y los guerreros a los judíos israelíes. Sí. ¿Qué pasa en sí? ¿Qué es lo que tenemos que enfocarnos? Es que ellos son nómadas, porque ellos quieren recuperar esas tierras de Judá, de Canaán, esas tierras que ese Dios les dijo: les tengo esas tierras, donde manará la leche, ¿cierto? Donde van a tener todas sus ovejas, sus animales. Esas 12 familias, los hijos de Jacob, que es rebautizado como Israel, por eso se llaman israelitas. Sí, esos son los verdaderos israelitas, los hijos de Jacob. Pero ¿por qué se le llamaba a ese pueblo de dura cerviz? Porque era un pueblo era un pueblo, por ejemplo, que tenía las ovejas, el ganado, había mucha agricultura, y ellos fueron poblando y fueron también creando como un modelo económico y social en donde ellos empezaron a crear muchos espacios de desarrollo para ellos mismos y sus comunidades. Entonces ellos eran incansables y siempre han sido así. Por eso cuando decimos que hay una época muy importante que hay que tener en cuenta, ya que todos esos imperios quisieron tener esa cereza, porque se están peleando 3 imperios: el judío, musulmán y el cristiano. Entonces ya sabemos qué pasó con los cristianos cuando el imperio romano
¿cierto? Cómo cambió el Imperio Romano al cristianismo, ¿cierto? Y cómo ellos quisieron, después de tantos comandantes y generales que tuvo el ejército romano, al último salió el hijo de Vespasiano por allá, Tito, y dijo que voy a acabar con Jerusalén, no voy a dejar nada hecho. Alberto, y es que la misión que le ha correspondido a todos los profetas y a Cristo ha sido muy difícil. Estamos hablando que ese territorio se lo han peleado todos los imperios. Sí. Imperio otomano, imperio persa, imperio romano, todos los imperios. Sí, y por eso el Maestro Jesús viene con esa, o sea, el gran mensaje de Jesús era ante su pueblo, diciéndoles, dejen de pelear, sí, que son hermanos. reconciliémonos, perdonémonos, amen al prójimo como yo los he amado. Porque cuando el Maestro viene aquí, que ya sabemos que es el Hijo del Todopoderoso, Él dice que Él sabe todo lo que ha pasado en la historia de estas personas y de estos imperios. Y lo que les dice, la única manera es que convivamos en paz. Entonces Él por eso predica, Él por eso se une con un número de personas y a decir que predicaran el amor del Padre. Pero eso fue un paradigma en ese tiempo, porque sí, en ese tiempo lo que esperaban era un maestro guerrero, sí, un maestro sí, que los llevara a otra guerra. Y que los sacara ese yugo que lo tenía el Imperio Romano, los tenía cogidos, como se dice el dicho, ¿cierto? El sueño de ellos, porque ellos han sido guerreros, es de una u otra manera quitarse de ese yugo, porque han sido peleadores, como te digo, venían peleando con el imperio egipcio, venían peleando con los filisteos. Pero se quitaron ese yugo ya siguen, y ya hoy las grandes potencias los ponen a pelear entre ellos. Eso es lo triste. Por eso te digo que hay unas fechas muy especiales en la humanidad. Una de ellas es la diáspora, que es lo que yo te digo, cuando Tito llega y acaba con todos los judíos que más pudo y acaba el templo. La segunda vez que acaban con el templo el rey Salomón, ¿cierto? El rey Salomón es el que deja la mezquita ahí y es una de las más emblemáticas que hay en Jerusalén. ¿Qué es lo que hay que entender ahí? Que estaban diseñados para eso. Pero entonces en lo que llamamos después de Masada, que fue esa última guerra que por ahí dan películas y dan documentales, porque fue el último bastión de los israelitas, de los judíos que pelearon ahí con Tito, el hijo de Vespasiano. Eso era tan importante como que si ellos ganaban, se ganan el territorio, y si perdían, les tocaba irse. Eso fue lo que pasó. Al perder Masada, a los que les tocó hacer a los judíos, dispersarse. Entonces, por eso se llama la dispersación. Se dispersaron por todo el mundo. Cuando hablamos por todo el mundo es que ellos van al viejo continente, donde ellos van a Inglaterra, van a Europa, inclusive estuvieron en Rusia, bueno, ¿y estuvieron en España. Discúlpame, Alberto, ¿quién genera ese odio contra ellos? Porque hubo algo en la humanidad muy triste que se llamó el Holocausto. Sí. ¿Por qué fue eso y qué fue lo que generó? Porque, bueno, ellos empezaron a hacer la diáspora, empezaron a salir de su propio territorio. Fueron expulsados de su propio territorio. De su propio territorio, pero en otros territorios también se creó ese antisemitas, ¿cierto? No, sí, lo que dicen antisemitas, eso. Pero yo la verdad digo más bien antijudíos. Antijudíos. Sí. Porque semitas son todos los hijos de Sem, todos los hebreos, y ahí hace parte los judíos y los palestinos. Pero hubo algo, como te digo, muy triste en la humanidad, que fue el Holocausto. ¿Por qué ocurrió eso? Pero yo quiero ir atrás de lo que me dijiste, de dónde nace ese odio. Ese cuento de el ser humano siempre querer protagonizar, siempre querer ser el protagonista, inventaron de que el pueblo judío mató a Jesús.
Y eso es una gran equivocación. Sí, porque no fue el pueblo judío, sino los gobernantes y las élites que en ese tiempo mandaban ese territorio. Las élites, sí. Lo que llamaron los ancianos, los escribas y fariseos. Eso, la religión de esa época, sí. ¿cierto? Escribas y fariseos y el imperio romano, ¿cierto? Se unieron entre todos para eliminar una esperanza. Sí, pero como te digo, es triste que se meta a toda una descendencia, a toda una población, que inclusive, como te digo, es bendecida desde arriba por Dios, diciendo de que es que fue el pueblo judío que lo mató. No, fueron esas élites que no les convenía de que Jesús diera ese mensaje de que no sigan en guerra. Claro, perdonémonos, reconciliémonos. Hay que entender el Padre es amor. A las élites no les interesa la paz. Sí, porque por ejemplo, las élites actuales del mundo son fabricantes de armas, son los dueños del petróleo. Recuerda que cuando hay guerra sube el precio del petróleo en las bolsas. Son dueños de los bancos, entonces si se quiebra un país, ellos lo rescatan y lo subyugan, comillas, ¿cierto? Sí, entre comillas. Lo rescatan es que ellos dicen, bueno, vamos a dar unas ayudas económicas, pero es que esas ayudas económicas no son gratis. Son créditos. Sí, son créditos y ya ese país tiene ese poder está sobre subyugado. Sí. A las ¿Qué es lo que ha pasado allá? Cuando en el 48 crean el Estado de Israel, ¿sí? Desde el Reino Unido, ¿cierto? Con un programa que se llama, ellos veían con mucha importancia que ya esos judíos que están regados por todo el mundo, que siguen siendo nómadas pero por todo el mundo, y que como son tan hábiles para los negocios como fueron y son tan inteligentes para los negocios, hay algo muy particular. En todos esos países que estaban, en Alemania y Inglaterra, cuando les servían en la economía eran maravillosos, pero cuando ellos querían apropiarse de esos recursos, no es que el judío trae las pestes, no es que los judíos son... O sea, les inventan cualquier tipo de patrañas para decir, no, es que ustedes de donde vienen traen maldiciones, traen pestes, y eso pasó en el tiempo de Rusia con los zares, eso pasó en España, eso pasó en Inglaterra, eso pasó en Alemania. Por ahí hay un acontecimiento muy interesante de Francia, en donde un capitán del ejército francés, que es judío, empiezan a hacerle un juicio amañado, un juicio mentiroso. Él era inocente, pero se lo hicieron porque él era judío. Y de ahí se despertó un patriotismo entre todos los judíos, porque después al tiempo nace el movimiento sionista, porque al ver ya los judíos ya están en todo el mundo, ya están en Estados Unidos. Si usted ve judíos importantes en el mundo, los Rothschilds son unos de ellos, y muchos más que cuando miramos tienen esferas de poder. Ellos fueron tan hábiles para los negocios que ellos inclusive pagaban reyes. Entonces ellos fueron acomodándose en la política, en la industria del petróleo, en el oro, en las piedras preciosas, porque son expertos en eso. Entonces ellos siendo ya nómadas, ya usted ya no está hablando con esos mismos judíos del año 70 antes de Cristo. Ellos ya han aprendido mucho del mundo, y no solamente en los negocios también, sino que ellos ya saben de armas, ellos ya saben y conforman su ejército. En el 48, cuando ellos vuelven a unos territorios, no solamente porque Inglaterra les dijo vayan para allá, sino que ellos ya también llegan con
patrimonio supremamente alto, compran tierras, empiezan a tecnificar la tierra de una manera impresionante y hermosa, porque es increíble usted ver en ese territorio que es tan pequeño cómo tienen tecnificada la tierra, cómo son potencias en agroindustria, tierras que se riegan día y noche, son potencias en productos deshidratados, en tierras tan pequeñas, son especialistas en software de toda clase, tanto en lo militar como para tecnificar más la tierra. Entonces, alrededor de eso, ellos empezaron a hacer y crecieron mucho, crecieron en desarrollo. Y antes de que no se metieran las potencias, ellos estaban conviviendo bien con sus hermanos filisteos o palestinos. ¿Por qué? Igual ellos le daban trabajo a los palestinos, al entrar aquí una población a hacer escuelas, a hacer hospitales, porque ellos entraron y a conformar una metrópolis alrededor de Israel, que eso es lo que ellos también entraron, y con mucho dinero y con mucho apoyo de esas potencias. ¿Sí? Ellos, los que hicieron la intervención, la hicieron de la mejor manera para también converger y para compartir en Palestina. Alberto. Pero detrás de eso habían otros intereses de quiénes, de estas potencias, diciendo, esta es nuestra punta de lanza para tener Asia, África, Europa en la mitad de todo. Bueno, pero ¿qué pasó con el Holocausto? El Holocausto nace por lo mismo. Pablo, te digo, empecemos desde que tristemente dijeron que los judíos han matado a Jesús.